Buenos días, iglesia, me alegra estar un domingo más con ustedes, me alegra saludarlos y deseo un buen inicio de semana para cada uno de ustedes. Sabes, hoy tenemos un servicio especial, hoy mi hermano va a estar dando la palabra y yo te invito a que te dispongas, dispón tu corazón, dispón tus oídos espirituales, dispón todo tu cuerpo para recibir la palabra de Dios. Pero sabes, antes de que lleguemos a la palabra del Señor, yo te invito a que adoremos juntos al Señor. Sé que esto es algo que extrañamos demasiado, el poder adorar juntos de pronto en un solo lugar, pero lo podemos hacer en nuestras mismas casas. Podemos disponer nuestro cuerpo, podemos disponer nuestra voz para adorarlo juntos. ¿Qué tal si antes de iniciar este servicio me acompañan en una breve oración? Cierra tus ojos donde tú estés y Señor, te damos gracias por este día, papá. Gracias, Señor, porque en medio de tanta oscuridad tu luz resplandece, Señor, porque tú brilles en medio de todo esto, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos, cubriéndonos, Señor, seas tú restaurándonos, Señor, seas tú sanándonos y, Señor, que no falte nada en nuestras casas, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestras empresas, Señor, y que seas tú el que nos levantes con tus manos poderosas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, disfruta este tiempo y disfruta con el Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola iglesia, qué buen tiempo hemos tenido adorando a Dios. Y bueno, esta adoración me recuerda algunas historias, todo este asunto del océano y este asunto de esperar en Dios y creer en Dios y de encontrarnos en lo incierto. Y de eso es de lo que te quiero hablar en el día de hoy. Y por eso he titulado este mensaje Esperando en lo incierto. Cuando yo era pequeño recuerdo que en algunas ocasiones tenía esta tarea que era coger unos frijolitos, no sé si ustedes recuerdan, que era coger unos frijolitos, meterlos en un vaso, poner un poco de agua, un algodón y dejar el frijolito ahí. Y esperar a que del frijolito creciera una planta. Y yo recuerdo que cuando estábamos preparando esta tarea, ponía el frijolito y ya yo quería al instante ver cómo empezaba a suceder algo, pero nada pasaba. Quizás a la hora yo revisaba el vasito y nada había pasado, seguía el frijolito así tal cual como lo había dejado hace una hora atrás. Y de pronto me llegaba a desesperar y empezaba a preguntarme cosas como que, miércoles, ¿será que no hice bien la tarea? ¿Será que el agua que le puse estaba podrida y por eso el frijolito no estaba creciendo?
¿O será que el frijolito estaba dañado y definitivamente no va a crecer nada y la tarea se arruinó? Y en medio de todas estas preguntas, bueno, me tocaba irme a dormir y al día siguiente despertar, pero al día siguiente pasaba algo y era que ya yo veía como el frijolito de pronto se había abierto y había empezado a salir de él una pequeña ramita. Y por eso he titulado este mensaje Esperando en lo incierto. Quizás para mí, en ese momento, al principio, recién yo sembraba el frijolito, lo ponía ahí en ese algodón y en ese vaso con agua. Yo quería que ocurriera algo, pero para mí era incierto si iba a ocurrir o no iba a ocurrir eso. Y de pronto la espera me hacía, valga la redundancia, desesperarme, esperando que ocurriera algo, pero nada pasaba instantáneamente. Y eso era algo incierto para mí, esas preguntas de ¿será que va a ocurrir? ¿Será que no va a ocurrir? ¿Será que se dañó? ¿Será que salió mal? ¿Será que sí va a salir bien? Y por eso te traigo este mensaje a ti. Y esta historia también me recuerda, pensando en las historias de la Biblia, la primera cuarentena que se vive en la Biblia, y es la cuarentena que tuvo que vivir Noé junto a su familia. Noé fue el primero que vivió 40 días encerrado en un lugar mientras que por fuera estaba ocurriendo una catástrofe mundial. Y hay un pasaje que quiero que leamos juntos, y es este pasaje que está en Génesis 8, versículo 1, que dice así: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara, me perdí ahí un poquito. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Y en esta historia nosotros vemos este versículo y vemos cómo dice que Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales y después hizo que soplara un fuerte viento y las aguas empezaron a bajar. Pero esto, si lo leyéramos ahí, diríamos, ok, listo, Dios respondió a la necesidad de Noé. Pero quiero decirte que antes de eso, Noé tuvo que pasar por una espera en lo incierto. Noé tuvo que pasar un momento en el que él, en medio de lo incierto, tuvo que dedicarse únicamente a esperar. Y este primer punto de esta enseñanza le he puesto en la incertidumbre. La Biblia nos habla de que Dios le da una instrucción a Noé muy clara. Dios le dice a Noé, hey, bueno, Noé, quiero que construyas este arca, quiero que, van a ver, se van a meter ahí los animales de 2 en 2, hembra y macho, y vas a construir este arca porque voy a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Eso fue lo que le dijo Dios a Noé. Voy a hacer que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y tú vas a estar ahí en el arca y no te va a pasar nada a ti, pero todo lo demás va a ser destruido. Y efectivamente, Dios hace como le dice a Noé. Noé construye el arca. Cuando el arca ya está lista, llega un momento en el que Dios le dice a Noé, bueno, Noé, es el tiempo de que te metas dentro del arca. Noé hace caso a Dios, se mete dentro del arca, empiezan a llegar los animales. Cuando ya todo estuvo listo, Dios cierra la puerta y pasado un rato empieza a llover y empieza a cumplirse lo que Dios le había dicho a Noé, que iba a llover durante 40 días y 40 noches. Pero después pasan esos 40 días y 40 noches y deja de llover. Y aquí yo me pongo a pensar en las cosas que pudo haber pensado Noé en ese momento. Llega un momento en el que la lluvia cesa. De pronto Noé, en su preparación para ese momento que Dios le había dicho que iba a ocurrir de lluvia durante 40 días y 40 noches, Noé dijo, ok, tengo que coger provisiones, pero no voy a limitarme únicamente para coger provisiones para 40 días y 40 noches, sino que voy a almacenar muchísimas más provisiones por si las moscas, por si acaso. Y Noé de pronto hizo un almacén, una alacena en el arca en la cual guardó todas esas provisiones. Y empezó la lluvia, empezaron los 40 días. Y quizás en esos primeros 40 días Noé estaba tranquilo, ok, se está cumpliendo todo lo que Dios me dijo que iba a pasar, pero llega un momento en el que deja de llover y quizás pasa una semana. Y después de pasada esa semana no pasaba nada.
no había una respuesta de Dios, Dios no le decía nada a Noé, Noé oraba a Dios y Dios hacía silencio simplemente. Quizás después de esa semana comiendo normal, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y Noé está viendo la situación y viendo cómo no ocurre nada y ya de pronto ve cómo la comida en la alacena empieza a disminuir, ve cómo de pronto antes podían comer todas las veces que quisieran durante el día, pero ahora tienen que comer una cierta cantidad de veces y unas porciones reducidas porque tienen que empezar a racionar las porciones para que alcance, porque no saben cuándo Dios va a responder a esto, cuándo Dios va a decir, listo, ok, ya es hora de que se bajen. De pronto Noé pensaba, listo, vamos a estar 40 días y 40 noches lloviendo, 40 días en los que va a subir el nivel del agua, pero así como subió durante 40 días, de pronto también le va a tomar otros 40 días bajar, pero no fue así. Pasaron los 40 días, pasaron los 2 meses, pasaron los 3 meses y nada de esto pasaba. Y Noé oraba a Dios, sus súplicas a Dios, sus oraciones eran constantes, pero así como eran constantes las súplicas de Noé hacia Dios, también era constante el silencio de Dios hacia Noé en ese momento. Y quizás nosotros estemos pasando por una situación similar, por una situación en la que decimos, bueno, Dios sí nos dijo que iban a ocurrir cosas, estábamos advertidos de que iban a pasar cosas malas en este mundo, pero bueno, Dios nunca nos habló de una pandemia, de algo que iba a ser tan grande, de algo que nos iba a mantener encerrados durante tanto tiempo. Ya va demasiado tiempo, más del tiempo que habíamos pensado. De pronto cuando empezó todo esto dijimos, ok, esto es un asunto que a los 2 meses va a pasar. Después pasaron los 2 meses y miércoles ya como que no pasó, no se sobrellevó esta situación a los 2 meses, sino que de pronto nos está tomando más tiempo y ya los ahorros que teníamos se están empezando a acabar, ya la situación está empezando a verse más adversa a nosotros, ya estamos empezando a ver cómo las cosas de pronto las deudas vienen y hay una deuda por aquí, una deuda por allá y ya el dinero no alcanza para pagar todo lo que tenemos que pagar y podríamos llegar a desesperarnos y estamos en un momento de incertidumbre total en el cual le decimos a Dios, Señor, ¿sabes qué? No sé qué es lo que va a pasar, si tú no metes tu mano, no sé qué va a pasar con mi vida, ya definitivamente los recursos no están alcanzando, ya definitivamente todo esto me está superando a mí, ya en mis fuerzas no puedo, ya así como a Noé de pronto se le estaba acabando lo que él tenía almacenado para esta temporada, de pronto a nosotros también se nos está acabando no solamente los recursos económicos, sino también la fuerza, las ganas, se nos está acabando la fe, se nos está acabando la esperanza, porque vemos cómo pasa el tiempo y cómo la situación sigue mal. Y no solamente te estoy hablando para esta situación específica que estamos viviendo, sino de pronto cualquier situación de sequía que puedas experimentar a lo largo de tu vida, cualquier situación de desierto, de dificultad, de prueba. Hay momentos en los que llegamos y nos encontramos en un momento incierto, en un lugar incierto, donde miramos hacia todos lados. Y así como Noé de pronto podría mirar por una ventana hacia afuera y ver que lo único que lo rodeaba era mar y no ver nada, no ver esa tierra, no ver ese lugar donde poder salir y poder volver a cultivar para poder volver a tener de qué comer. De la misma manera nosotros podríamos ver el panorama y decir, bueno, ya yo lo intenté por este lado y no funcionó, ya lo intenté por este lado y no funcionó, la puerta que tenía abierta se me cerró, esa ventanita que tenía abierta se me cerró y vemos cómo la situación nos está agobiando, cómo la situación nos está atrapando, cómo la situación está siendo superior a nosotros. Y en ese momento de incertidumbre también oramos a Dios y de pronto lo que obtenemos de parte de Dios para nuestras vidas es silencio. Es un silencio
que decimos, Dios, pero ¿cuándo va a ser el momento en el que vas a hablar? ¿Acaso te olvidaste de mí? Y quizás esto era lo que pensaba Noé en ese momento. Y sabes que Dios me metió en esta película, se inventó este asunto y ahora estoy yo aquí varado, el alimento se está acabando ahí en el arca, en la alacena ya cada vez hay menos alimento, ya nos ha tocado empezar a racionar el alimento, ya no podemos disfrutar el alimento como antes lo podíamos disfrutar. Y quizás hasta Noé pensó, bueno, y si se acaba el alimento, me va a tocar empezar a matar los animales uno por uno, conforme vaya teniendo la necesidad para poder alimentarme a mí y alimentar a mi familia, porque recordemos que Noé no simplemente estaba respondiendo por su vida, sino que también había metido en ese arca a su esposa, a sus hijos y a las nueras. Entonces vemos que Noé es responsable por una familia. Y vemos cómo aquí volvemos a leer este versículo del principio que dice esto: Dios se acordó entonces de Noé y todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Pero cuando leemos este versículo y vemos todo esto que les acabé de decir, podríamos llegar a pensar, bueno, definitivamente Dios se había olvidado de Noé. Y así como Dios se pudo olvidar de Noé, quizás también se pudo haber olvidado de mí. Porque ese versículo dice, Dios se acordó. Y si Dios se acordó, quiere decir que se había olvidado. Eso es lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Pero déjame decirte algo, y este es el segundo punto de este mensaje. Dios no se ha olvidado de ti. Hay algo que a mí me gusta hacer cuando veo un pasaje de estos que de pronto como que me confunden un poquito, que de pronto como que miércoles, Dios, ¿qué significará esto? ¿Cómo así que te acordaste de Noé? ¿Será que te habías olvidado de Noé? Y me gusta leerlo en diferentes versiones y creo que ya se los dije en algún momento en los devocionales La Zarza, que por cierto voy a hacerles la cuña, escuchen el devocional de La Zarza. Mi papá, mi hermano y yo estamos trabajando bastante semana tras semana para que ustedes puedan obtener este devocional todos los días al despertar en la mañana en sus celulares. Entonces los invito a que se conecten a este devocional junto a La Zarza. Y yo en uno de estos devocionales yo les decía a ustedes, a mí me gusta leer la Biblia en la versión traducción lenguaje actual. Y si leemos este versículo en esta versión, nos da a conocer un poquito más acerca del corazón de Dios para con Noé en ese momento. Y este versículo dice así en la TLA, dice, Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la casa flotante. Ahí no dice el arca, sino que dice en la casa flotante. Por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Pero me gusta esto. En la otra versión leíamos, Dios se acordó de Noé, como si Dios se hubiera olvidado de Noé en algún momento. Pero en esta versión dice, Dios tuvo compasión de Noé. Y aquí estoy yo para decirte, ¿sabes qué? Una cosa, Dios no se ha olvidado de ti. Y no solamente Dios no se ha olvidado de ti, sino que Él tiene cuidado de ti y Él tiene compasión por ti y Él no va a permitir que que cosas muy malas lleguen a pasar en tu vida, porque Dios tiene compasión de ti, porque Dios tiene cuidado de ti, porque Él no se ha olvidado de ti. Me gusta este pasaje. Dios tuvo compasión de Noé. Y así como Dios tuvo compasión de Noé en el momento exacto, en el momento en el que quizás Noé ya decía, no sé cómo voy a hacer, cómo voy a proseguir dentro de este arca, Dios también va a tener compasión de ti en el momento en el que tú digas, definitivamente no sé cómo voy a hacer para sobrevivir el siguiente mes. Dios va a llegar con una respuesta que tú no te estás esperando. Así como Dios respondió a Noé en ese momento y Dios envió un fuerte viento para que el agua empezara a bajar, de la misma manera Dios va a hacer algo milagroso en tu vida para que esta situación no te supere y puedas salir de todo esto dándole la gloria a Dios. Y me gusta esto, que nosotros podemos ver que Dios es un Dios misericordioso y Él nos lo demuestra a lo largo de su palabra. Dios tiene misericordia de ti y Dios tiene misericordia de mí. Dios tiene compasión de ti, Dios tiene compasión de mí. Y lo leemos en Éxodo 34, versículo 6, parte B, dice así, Jehová
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es grande en misericordia, Dios tiene misericordia de ti. No es que Dios se haya olvidado de ti, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe de qué tienes necesidad y Él también tiene misericordia, tanta misericordia como para llegar a intervenir en el momento en el que más lo necesites. Y si leemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Ahí está Dios recordándote: y sabes que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él es misericordioso y está ahí listo para intervenir en medio de esta situación. Lo único que Él quiere que hagas en medio de todo esto es que sigas creyendo en Él, que sigas esperando en Él. Quizás has perdido un poco tu fe, quizás has perdido un poco la esperanza, pero Dios me ha dicho que te traiga este mensaje a ti en el día de hoy. Dios tiene cuidado de ti, Él sigue pensando en ti, Él no se ha olvidado de ti y también es misericordioso para sostenerte aún en medio de la necesidad y para traer una respuesta oportuna para tu vida. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le decía a Dios: bueno, Señor, siento que últimamente se predica mucho acerca de necesidades, se predica mucho acerca de la pandemia, se predica mucho acerca de todo esto. Y yo no quisiera hablar más acerca de esto. Déjame hablar de algún tema más profundo. Déjame hablar de tu inmerecido amor. Déjame hablar de tu gracia. Déjame hablar de algo más. Y yo le preguntaba a Dios: ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que hable? Y Dios me mostraba esto. Y yo le decía: bueno, Dios, ¿pero por qué quieres que hable de esto? Y Dios me decía: es porque sencillamente es lo que mis hijos necesitan escuchar. Tú necesitas escuchar que Dios no se ha olvidado de ti. Tú necesitas escuchar que Dios está atento a tu oración y que en el momento justo Él va a intervenir en tu situación. ¿Tú crees eso? Si tú crees eso, yo te pido que oremos en este momento, que cierres tus ojos y puedas decirle a Dios quizás cómo te estás sintiendo en este momento. Puedas empezar diciéndole a Dios lo que está en tu corazón en este momento. A lo mejor tu corazón está afligido, a lo mejor tu corazón está abatido, a lo mejor ya has perdido la fe. Empieza diciéndole eso a Dios, empieza siendo sincero con Él y abriendo tu corazón a Él y diciéndole: y sabes que Dios, siento que no estás a mi lado, siento que esta situación me está superando, siento que todo esto está siendo mayor que yo. Y dile eso a Dios, abre tu corazón con Él, no esperes a que yo empiece a hacer una oración para que tú empieces a orar. Empieza a orar sencillamente hablándole a Dios, diciéndole eso, diciéndole cómo te sientes en este momento. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, con nuestro corazón rendido a ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, y te expresamos, Señor, eso que podemos estar sintiendo, Padre Celestial. Quizás estamos en medio de una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el mes que viene, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, no sabemos cómo vamos a hacer para solucionar las cosas, pero Señor, creemos que tú tienes control y cuidado de nosotros, Padre Celestial. Señor, quizás hemos perdido la fe, pero te damos gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos recuerdas que tú tienes cuidado de nosotros y que tú eres un Dios misericordioso que está dispuesto a ayudarnos en el momento en el que lo necesitamos, Dios. Ayúdanos a interiorizar esa verdad, Señor, a atesorarla en nuestro corazón y a seguir creyendo en ti, Señor. A pesar de que si nos asomamos por una ventana, lo único que veamos sea un panorama desalentador, Señor, ayúdanos a creer en la verdad que dice tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y eficaz significa que es verdad, que es real, que se cumple, Padre Celestial. Dice tu palabra que tus promesas son en el sí y en el amén. Y creemos que tu promesa para nosotros se va a cumplir, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Señor. Ayúdanos a no desfallecer en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creer que
que tú estás dispuesto, Señor, a interrumpir en nuestras vidas con poder en el momento en el que más lo necesitamos, Padre Celestial. Y te pido, Señor, hoy por aquellos hermanos, Señor, que necesitan una respuesta inmediata, Padre Celestial. Sé tú, Señor, trayendo esa respuesta de manera inmediata para sus vidas, Señor. Sé tú trayendo esa respuesta de manera inmediata para la necesidad que ellos tienen, Padre Celestial. Trae respuesta, Padre. Sabemos que tú eres el Dios que tiene cuidado de sus hijos, Señor, y sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Padre Celestial. Y si nuestras vidas están en tus manos, Señor, están en el mejor lugar en el que pueden estar. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú puedes darle gracias a Dios por eso, escribe ahí en el chat de esta transmisión, escribe ahí amén, escribe un gloria a Dios, escribe un aleluya, escribe tu expresión de alabanza a Dios por lo bueno que Él es ahí en ese chat. Y quiero desearte que tengas una feliz semana, una semana en victoria, que tengas una semana creyendo que Dios está contigo y que Él no te ha dejado solo, que Él no te ha abandonado y que aún en medio de esta situación difícil, Él tiene misericordia de ti. Dios te bendiga.